Yo fuera conectados en San Juan del Río, Cadera. Favor de comunicarse al colegio para que les mandemos por su trabajo. De igual manera, esta plática está siendo grabada y en 1 o 2 semanas que la estemos, llegará a todos los colegiados a su correo. Vamos a empezar. Muchas gracias a todos por su participación. Esta es nuestra segunda sesión ordinaria. Bueno, primero. Vamos a dar a lo que vimos la sesión pasada. La sesión pasada fue nuestra primera sesión ordinaria, fue en el mes de abril. Fue estado actual de la vacunación en el embarazo. Contamos con una participación de 79 asistentes y esa plática ya les debió haber llegado a su correo a todos los colegiados. La que sigue, por favor. También hicimos una sesión extramuros que estamos tratando de llegar a todos los colegiados en las diferentes partes de la región aquí en Querétaro. Fuimos a San Juan del Río y la sesión fue cómo proteger a la mujer en las diferentes etapas de la vida y contamos con una participación de 20 fue en San Juan del Río, también en nuestro estado actual, actualmente somos 182 colegiados. De ellos son 97 mujeres y 85 hombres, 27 mujeres, por lo cual nos felicitamos. En el orden de felicitados, pues quiero felicitar a todas las mamás ginecólogas doctoras del día de hoy, a todas las mamás ginecólogas doctoras colegiadas, porque ayer fue el Día de las Madres. Muchas gracias. Y felicidades. Y en pro de seguir felicitando, quiero decirles que nos acompaña el día de hoy personal del Hospital La Joya, es un hospital nuevo aquí en Querétaro, y ellos nos ofrecen una excelente promoción por ser el Día de las Madres a las ginecólogas colegiadas mamás, que necesitemos ya hacer nuestra mastografía, ultrasonido y elastografía. La promoción que nos están ofreciendo es un paquete de 2 por 1, 2 estudios por 920 pesos. En el Hospital La Joya, y los doctores del Hospital La Joya, personas de La Joya que está aquí, levanta la mano. Aquí está, los del Hospital La Joya. Solamente tienen que decir que son mamás, doctoras, ginecólogas colegiadas, y este es un paquete solo en este mayo. Esposas de los ginecólogos, también. Acabo de decir también. Esposas de ginecólogos, por favor, nada más que lleven el nombre completo de su esposo. Suerte de matrimonio. En orden de seguir felicitando, queremos felicitar a todos los doctores que cumplen años en el mes de mayo. La doctora Aida Pinada García, feliz cumpleaños. Gustavo Arturo Chávez Gómez. Gustavo Arturo Ochoa Banderas, Heidi H. Jaramillo, José Antonio Méndez González, Oscar Sánchez Reséndiz, el doctor Simón Santiago Cuiri, la doctora Verónica Cedín Sotelo Espinosa y la doctora Jessica Pacheco Vallejo, que es miembro de la mesa directiva, y felicidades por sus próximos cumpleaños. Quiero agradecer enormemente. Estas sesiones definitivamente no serían una realidad sin, punto número 1, el apoyo de los 182 colegiados que pagan su anualidad. Créanme que estamos trabajando para que tengamos sesiones de calidad cada mes, pero que tampoco esto podría ser posible sin la industria que nos apoya. Actualmente la dinámica es que la industria ha pagado una anualidad y nos honra con su presencia en todas las sesiones. Están aquí. Aquí tenemos la marca de los patrocinadores que hasta hoy ya pagaron una anualidad para estar aquí con nosotros el día de hoy y en las próximas sesiones. Y claro que hay varios laboratorios que seguimos haciendo trámites para que nos apoyen en la anualidad. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí.
Gracias, les reitero su compromiso con la educación médica continua y con el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Querétaro. Les recuerdo también nuestro Congreso Regional a realizarse del 7 al 10 de junio en Puebla. Informes en el teléfono del colegio o con la mesa directiva, les podemos dar informes, todavía pues pueden acudir, y es el Región 6, el Congreso Regional de la Región 6, a la cual nosotros pertenecemos. Será en Puebla este año. Motivo por el cual la sesión del mes de julio se cambiará al 15 de junio, porque el Congreso Regional es del 7 al 10 de junio, de tal manera que recorreremos nuestra sesión un jueves. Será el 15 de junio, nuestro tema será genética, nos lo impartirá el genetista ginecólogo Israel Juárez Martínez, que todos conocemos. Entonces el doctor Israel nos dará la próxima sesión general del 15 de junio. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar el paso a nuestra segunda sesión general del día de hoy. Es una sesión mensual, diagnóstico y seguimiento de las lesiones precursoras del cáncer cerebroútero. Lo va a impartir el doctor Hernán del Valle Jiménez, que creo que no necesita presentación, pero un breve resumen de su currículum. Colposcopista, histeroscopista, laparoscopista, especialista en cirugía láser, ginecología estética y regenerativa y anoscopía. Él estudió del 80 al 85 en la Facultad Autónoma de Querétaro, en la carrera de medicina. Especialista en ginecología obstetricia en el Hospital número 3 del Centro Médico de la Raza de México, en el Distrito Federal. De 1991 a la fecha, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. En el 2007, su curso de patología oncológica del pelo genital inferior del cáncer de cuello uterino. Miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro del Programa de Excelencia del CONACYT desde el 2008. Su actividad profesional, bueno, es profesión titular del Diplomado de Colposcopía en el Centro Colposcópico de Querétaro con reconocimiento de la Facultad de Medicina desde el 2009 y hasta la fecha. Es director del Centro Colposcópico de Querétaro del 2009 a la fecha. Del 98 al 2000 fue jefe de servicio de ginecología obstetricia en el Hospital Regional número 1 del IMSS de Querétaro. Miembro de todas estas asociaciones profesionales. Socio fundador de la Sociedad Mexicana para el Virus del Papiloma Humano del 2005. Miembro del Colegio Mexicano de Ginecólogos dedicados a la colposcopía del 2013. Y bueno, expresidente y fundador del actual Colegio de Médicos Especialistas en Ginecología y Obstetricia de Querétaro, y bueno, secretario de vinculación del Colegio de Médicos Especialistas en Ginecología y Obstetricia de Querétaro, AS. Es un honor para mí presentar al doctor Hernán del Valle. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a dar paso a su presentación. Ese tamaño, voy a verla esas. Sí. ¿Cómo? Ya la puedo cambiar.
¿O no? Sí, ahí. ¿Lo puedo cambiar con esta o con cuál? Sí, con la flechita. Con la flechita. Ok. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación a participar en una sesión más del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Querétaro. Con tantas cosas que dijo Lorena, ya se me habían olvidado algunas. Significa que me estoy haciendo viejo. Ya cuando se llenan las presentaciones de esa manera, ya sientes que los años te caen encima, pero bueno. El día de hoy vamos a platicar sobre diagnóstico y seguimiento de las lesiones precursoras del cáncer cérvico-uterino. Vamos a ver el panorama en general que tenemos actualmente en México como país. Sabemos que el cáncer cérvico-uterino ocupa el segundo lugar en frecuencia en mortalidad. Estos datos son del Globocan del 2020, que fue la última actualización que encontramos, y una incidencia para ese año es de 9,439 casos, con una tasa cruda de 14.3 por 100,000 habitantes. Tenemos, si ustedes ven la gráfica en pastel, vamos a ver que el principal cáncer que padecen las mujeres en México va a ser el cáncer de mama. Y el siguiente es el cáncer del cérvix, posteriormente tiroides, colon, recto, y luego vuelve a ser otra vuelta el del cuerpo uterino. De tal manera que de los cánceres que tenemos en las mujeres, el de mama es el primero desde el año del 2014 y el de cérvix uterino pasó a segundo lugar a partir del año 2015. La OMS hace aproximadamente una década o unos 5 años puso unas metas para que los países emergentes o países en desarrollo o actualmente llamados países de recursos bajos o medios, puso una meta para controlar el cáncer cérvico-uterino con el Banco Mundial para prestarle dinero a los países de bajos ingresos. Y puso una meta que llaman 90-70-90, en el que se trata que el 90% de las mujeres menores de 15 años deberían ser vacunadas para el año del 2030. El 70% de mujeres debían tener un test de calidad, el 70% de las mujeres de riesgo entre 25 y 65 años. Y el 90% de las mujeres deberían ser tratadas cuando ya se les diagnosticó una enfermedad. Estamos en el 2023, faltan 7 años para esa meta y parece que estamos aún bastante lejos. No podemos hablar de detección sin hablar de 3 personajes importantes en la historia de la detección del cáncer cervicuterino. El doctor Hans Hinselmann, alemán, que fue el que inventó el primer aparato para hacer diagnóstico del cáncer cervicuterino, que fue el colposcopio, y las imágenes colposcópicas, las cuales a través de dibujos él trataba de enseñarle a sus alumnos. Realmente fue el primer método creado para la detección del cáncer cervicuterino. Posteriormente, en el año 40, el doctor George Papanikolaou, emigrante griego hacia los Estados Unidos, crea su técnica de tinción del Papanikolaou y entonces da la clasificación del Papanikolaou, el cual es el método de elección porque es un método reproducible, de fácil toma y de fácil lectura, de tal manera que es el método que se acepta a nivel mundial todavía en la actualidad como el método de elección para la detección del cáncer cervicuterino. Y no podemos olvidar tampoco al doctor Gerhard Surhausen, la cual fue premio Nobel de Medicina por descubrir en el año 2008 el virus del papiloma, el cual es el responsable de las lesiones precursoras del cáncer cérvico-uterino. De tal manera que conociendo estos 3 personajes en la historia de la detección, vamos a ver qué beneficio nos da una detección de un problema que es realmente algo en salud pública en muchos países del mundo. Lo principal es detectar las lesiones precursoras que nos van a llevar a un tumor o a una neoplasia. El segundo, detectar la enfermedad en etapas tempranas para que esa mujer pueda ser curable y no pueda morir en una época de la vida que todavía es muy productiva. Y por lo tanto disminuir la mortalidad por cáncer invasor y por lo tanto por la enfermedad y poder abatir las estadísticas que nos exigen la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿cuál es nuestra realidad en la actualidad? El 50% de las mujeres con cáncer cérvico-uterino invasor
no fueron examinadas adecuadamente en los 5 años anteriores a su diagnóstico. 50% de estas mujeres también nunca se habían realizado un Papa Nicolau. Y el 10% de estas mujeres tampoco tuvo un Papa Nicolau realizado antes del diagnóstico del cáncer cérvico invasor. Pero si nos extrapolamos a nivel mundial, en la actualidad, 1.500 millones de mujeres en el mundo nunca se han hecho un Papa Nicolau. Entonces, la meta que tenemos es una meta muy grande y muy difícil de alcanzar para el 2030 con el 90, 70, 90, que no son medidas de Miss México, sino son metas que realmente nos pone la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver, cuando en México diagnosticamos un cáncer invasor o un cáncer cervicuterino, más del 50% de las pacientes, el 52% van a estar en etapa 2B en adelante. De tal manera que 1 de cada 2 mujeres va a morir por cáncer cervicuterino o por complicaciones de esta enfermedad. En la tabla van a ver las etapas y vean la etapa tardía, que es la etapa 4, prácticamente va a ser el diagnóstico en el 30% de las mujeres con cáncer invasor. Para saber todo esto, bueno, tenemos que conocer al culpable o al responsable de la mayoría de estas infecciones y estas muertes, que es el virus del papiloma, el cual ustedes conocen, que va a ser un virus DNA, que va a tener un DNA circular, episomal, y que principalmente van a tener unos genes que van a ser muy importantes en la participación de la oncogénesis y de las alteraciones celulares. Va a tener 2 genes de expresión tardía, que va a ser el L1 y el L2, se llaman late 1, late 2, por eso se llaman L, y 7 genes de expresión temprana que van a ser early, que van a ser del 1 al 7, principalmente los más responsables, el E6 y el E7, que van a ser los genes realmente oncogénicos en la tipificación viral del VPH16 y 18. Los otros genes participan en la cápsula, en la transcripción, pero los más importantes van a ser el gen E6, E7 y la L1, porque la L1 es donde está hecha la vacuna para protegernos de la infección contra el VPH. En esta tabla van a ver las diferentes funciones que tienen cada uno de los genes, pero enfoquémonos en el E6 y en el E7, que van a ser oncogenes que van a inhibir en el ciclo celular a las proteínas supresoras de oncogenes, que va a ser el P53 y el PRB, que van a permitir que esa célula que está alterada se vaya a apoptosis. Y al ser bloqueada por estos genes, esta célula híbrida, esta célula con un DNA alterado, va a pasar a una división anómala y por lo tanto nos va a dar una displasia. Esto va a permitir que nosotros clasifiquemos a los virus de VPH en 2 grandes grupos. Un grupo de riesgo oncogénico alto y un grupo de riesgo oncogénico bajo. Ahí tenemos en la lámina los diferentes grupos, pero principalmente vamos a enfocarnos en el grupo de alto riesgo, en donde van a estar los virus 16, 18, 31, 33, 40, 39, 45 y 58. Fíjense bien en esos virus, porque van a ver por qué entonces la vacuna no navalente va contra esos virus y contra los 2 virus de bajo riesgo principales, que es el 6 y el 11, que son de bajo riesgo, pero son los que producen el 90% de los condilomas acuminados. En un esquema sencillo, vamos a ver cómo la P53 va a ser bloqueada por la proteína oncogénica E6 y el PRB va a ser bloqueado por la proteína oncogénica E7, de tal manera que esas 2 proteínas en el ciclo celular van a permitir que esa célula que está alterada y que su DNA está injertado por el virus no sea reconocida y se autorice su división celular con ese DNA alterado. En amarillo les señalé las sustancias más importantes que se van a liberar con sobreexpresión, como el P16 y el Ki67, porque son proteínas de expresión que luego nos van a servir para poder determinar lesiones que pueden evolucionar hacia lesiones de mayor grado oncogénico. En esta imagen vamos a ver del lado izquierdo una célula normal y del lado derecho una célula la cual está su DNA alterado
pero sus oncogenes supresores están bloqueados por estas dos proteínas que van a permitir que esa célula cambie totalmente y dé un problema de displasia. En esta lámina podemos ver cómo desde un epitelio normal hasta un epitelio ya con displasia y con una lesión invasora. El BPH se va a comportar de dos formas. Una forma que únicamente va a tomar la célula para dividirse y para reproducir más virus, que es cuando va a estar en su forma episomal o en su forma circular. Y eso puede estar de manera permanente y la paciente no saber ni enterarse que tiene el virus y nunca le va a dar un problema oncogénico. Y van a ser la mayoría de las pacientes que van a sanar espontáneamente, les hagamos o no les hagamos nada. Afortunadamente va a ser más del 90% de las pacientes menores de 3 años. ¿Me ayudas acá? Se me fue la imagen. Después tenemos la otra parte donde tenemos que el virus se abre, se rompe en la región E2 y permite que se exprese entonces el E6 y el E7 y se inserte y se hibridice con el DNA de la célula huésped. Cuando hace esto, el virus rompe su forma episomal y es cuando se convierte en un virus oncogénico. Y esta particularidad la va a tener muy alta los virus de alto riesgo, sobre todo el 16 y el 18. Posterior a esto, la célula, el virus toma el mecanismo de la célula genético y empieza a dividirse y a crecer de manera amorfa, pierde polaridad y empieza a llenar el epitelio. Cuando ya no encuentra nutrientes en todo el epitelio, rompe la membrana basal y busca nutrientes en el estroma y es cuando se convierte en una neoplasia invasora. Ahí el dibujante pone perfectamente cómo se va haciendo el ciclo y en qué momento se rompe el DNA del virus. En esta lámina vemos más o menos el periodo de incubación y el periodo de aclaramiento que va a tener el virus. El virus a la mujer, al ser infectada, normalmente su proceso de infección va a durar entre 3 y 24 meses. La mayoría de las pacientes van a tener los dos caminos. Un camino, si su sistema es inmunocompetente, el virus se va a limitar por sí mismo y debe desaparecer entre 18 y 24 meses. Cuando este virus persiste más de 24 meses, es el virus que nos va a dar los problemas oncogénicos en estas pacientes. Y esas características las van a tener principalmente los virus oncogénicos. Tenemos de tal manera que tenemos más de 40 genotipos de virus que infectan el aparato genital, pero los virus 16 y 18 van a ser los responsables del 70% de las neoplasias cervicales malignas y las precursoras en más del 50% de los cánceres del aparato genital femenino e inclusive masculino. El virus es más prevalente en las mujeres jóvenes, entre los 20 y los 30 años. Se han hecho diferentes estudios donde se ha dicho que una mujer en los primeros 5 años de tener relaciones sexuales, el 50% de esas mujeres ha tenido contacto con el virus del papiloma humano, mas sin embargo no significa que todas tengan la infección porque la van a aclarar y la van a liberar. De tal manera que estas mujeres ni se van a enterar que tuvieron el virus, ni es necesario hacerles nada si son mujeres inmunocompetentes y son menores de 30 años. Las mujeres mayores de 30 años cambia su respuesta ante el virus y se ha visto que hasta un 30% persiste el virus más de 24 meses y entonces aumenta su potencial oncogénico. Esto también nos permite hacer pruebas de identificación del virus del papiloma humano. Pero ¿para qué nos sirven las pruebas moleculares de identificación? Pues mejorar los programas de prevención para saber qué virus tenemos, identificar a las pacientes con mayor riesgo, optimizar los diagnósticos, hacer protocolos de seguimiento, conocer los tipos virales que circulan en una población
Pero si ustedes se fijan, en ningún momento menciona en la tabla que saber qué tipo de virus es indica qué tratamiento le vamos a hacer a la paciente. El virus nunca nos va a indicar qué tratamiento le vamos a hacer a la paciente. El virus nos dice cómo la vamos a seguir, cómo la vamos a vigilar, cada cuánto la vamos a seguir, pero el tratamiento se va a basar en la displasia, en alteración de ese epitelio nuclear, citoplásmico, pero no en la tipificación viral. Comento esto porque me han llegado muchos pacientes que porque tiene PPH 16 con Papa Nicolau negativo, quieren que les hagamos algo. Nunca se va a tratar el tipo de virus. Es más, no hay tratamiento para el virus. Tenemos entonces la identificación de los principales virus de alto riesgo, que es el 16 y el 18, y los otros que ven en la otra lámina. ¿Qué va a pasar cuando nosotros hacemos en 100 pacientes una citología? ¿Qué es lo que podemos esperar en esas pacientes? El 94% de esas pacientes va a salir normal. 3.6 nos van a reportar ascus. 1.7 va a tener lesión de bajo grado. 0.3 de esas 100 nos van a reportar un AX high, que es un ascus de alto riesgo, que es muy probable que sea un ascus que pueda tener una lesión de alto grado. Y solo un 0.3% nos van a reportar una lesión de bajo grado. Pero si se fijan al otro lado, tenemos de ese reporte, de ese 0.3, ¿qué pacientes va a tener el riesgo de tener un virus de alto riesgo? Y vean, cuando nos reportan un ASC de alto grado, el 54% de esa 3.6 va a tener un virus de alto riesgo. Un AX de alto grado es de cuidado, no es nada más un proceso inflamatorio. Y vean, cuando nos reportan una lesión de alto grado, el 95% de ese 0.3 va a ser portadora de un virus de alto grado o de alto riesgo. ¿Cómo se va a distribuir el virus en base a las lesiones que tenemos? Vamos a encontrar que en el cáncer cervicuterino el 63% va a ser el BPH 16, el 18 va a ser el 1.6, el 58 el 5, el 31 el 5%. Y si se van siguiendo las imágenes, van a ver que al final vamos a tener lo que es un Papa Nicolau normal. El Papa Nicolau normal, el que nos reportan normal, 3.4% va a tener un BPH 16. El 18, el 1.2% de los Papa Nicolaus normales. Y así sucesivamente, como van viendo en la tabla. En un estudio multicéntrico a nivel mundial, se encontró que aproximadamente el 10% de los Papa Nicolaus normales tenían BPH de alto riesgo. En un encuentro internacional para la prevalencia de los principales BPHs de alto riesgo, encuentran la misma distribución que vimos en un momento hace rato. Pero si sumamos el BPH 16 y el 18, van a representar prácticamente el 74% de la prevalencia en el cáncer del cérvix. Pero si sumamos todos, van a ser el 96% de los tumores van a ser provocados por todos estos virus que habitualmente son de alto riesgo. Y si se fijan, al final, en la vacuna no navalente van a ser estos virus para los que va a estar protegido la paciente. Pero no solo ataca la parte del cérvix, también tenemos ahí cerca todo el aparato genital, anogenital o perineo anal, como lo queramos llamar, y vamos a tener que en el caso del ano, la neoplasia intraepitelial anal, el 87% va a ser producido por el BPH 16 y el otro porcentaje por el 18, dándonos el 93%. En la vulva, también el 16 sigue siendo el virus prevalente. En la vagina, en el pene cambia un poco. En el pene el 60% nada más es producido por el 16 y en el cérvix el 61%, que es el 70% ya sumando los dos BPHs.
Esto nos ha llevado a que las pruebas moleculares nos puedan dar más información respecto a qué vamos a hacer con esas pacientes cuando nos reportan un Papa Nicolau anormal o cuando los grandes laboratorios de cadena les hacen Papa Nicolau y captura de híbridos o Papa Nicolau y PCR a las pacientes de 22 años, cuando sabemos que entre los 20 y los 30 años, 1 de cada 2 mujeres va a tener BPH subclínico. Y esas pacientes no deben ser tamizadas. Mas, sin embargo, las tamizan y la paciente les hace entender que nada más las tienes que vigilar y no les vas a hacer nada. Es más difícil convencer a una paciente que está bien y no le vas a hacer nada que decirle, pásale, te voy a hacer un láser. Entonces, hay muchas cosas que no se están haciendo bien y nos complican la vida de por sí en una situación médica que es complicada en el manejo y que está muy satanizada. En cuanto saben que tienen BPH, les cambia el mundo y les estresa y el sentido de culpabilidad es muy alto. De tal manera que con el avance de las pruebas moleculares, ya no solo la tipificación viral ha sido suficiente para saber qué paciente va a evolucionar a una lesión de alto grado. Ahora también tenemos que irnos a los RNA mensajeros del E6 y el E7 para saber qué va a pasar con esas pacientes. Vamos a revisar las principales pruebas tradicionales que hemos tenido para detección. El Papa Nicolau va a detectar células cervicales y nos va a tener una sensibilidad entre el 50 y el 84% con una especificidad del 91 al 99%. En promedio en México es del 50 y con el 80 en promedio. La colposcopía es muy dependiente del operador y va a tener tasa de sensibilidad del 95, pero de especificidad del 24 al 63. Depende del entrenamiento del médico que esté atrás del colposcopio. Va a ser muy operador dependiente, entonces va a tener una amplitud muy amplia, una base muy amplia en cuanto a especificidad y a sensibilidad. Las pruebas moleculares, el Viratap, que fue la primera que salió, que fue una captura de híbridos que fue autorizada por la FDA por primera vez en el 2014, tiene una sensibilidad del 43 al 57 y una especificidad del 83 al 96%, y la PCR, que vino posterior a esta, ya tiene una sensibilidad del 99.5 y una especificidad del 97.5. Entonces, siendo la mejor prueba hasta ese momento para detectar. ¿Qué va a detectar cada una de ellas? Bueno, el Papa Nicolau nos va a detectar células anormales. La citología de base líquida también va a detectar células anormales, pero no se ha visto que tenga realmente una diferencia significante en la detección de lesiones de alto grado comparada con una citología convencional. Un poquito más cara, o a lo mejor al mismo precio. Lo único que nos beneficia de la citología líquida es que del líquido podemos hacer captura de híbridos, podemos hacer PCR, podemos hacer clamidia o podemos hacer determinación de gonococo. Eso es lo que nos permite realmente la citología líquida. Y que tal vez el transporte de la muestra sea más fácil, no se rompa tan fácil el vidrio y eso lleguen las muestras lleguen a los estudios de patología para una mejor interpretación y que ganen y que tengan los requerimientos que necesita un patólogo para leer una laminilla y diga que es adecuada para su lectura. Lo otro que decían hace muchos años es que cuando uno toma un Papa Nicolau convencional y uno pasa el CitoBrush o el ServiBrush o la espátula de aire sobre la laminilla, nada más deja uno el 20% de la cantidad de las células en la laminilla y el 80% se va a la basura. En el caso del CitoBrush o el ServiBrush, pues todo se va al medio de transporte y no se pierde nada. Pero aún así, no cambia la sensibilidad para detección de lesiones de alto riesgo comparado con un Papa Nicolau habitual. La inspección de ácido acético es una inspección que se hace únicamente con entrenamiento especial. Se usa en países donde no hay una infraestructura suficiente como para llevar un Papa Nicolau. Igual que la inspección con Lugol, se pone Lugol y se visualiza y lo que no se pinta se biopsia, y en el ácido acético lo que se pone blanco se biopsia. Pero da muchos falsos negativos y sobrecarga mucho los servicios de patología y se hacen muchos sobretratamientos. Y la colposcopía, que ya prácticamente es un estudio para continuar el estudio de esa paciente que salió con alguna citología normal.
y que, como comenté, es muy operador dependiente y depende mucho de quién está detrás del colposcopio. Nosotros tenemos una norma mexicana desde el año 2000, desde el año 94, que salió por primera vez junto con la norma de mama. En el año 2007 se hizo una modificación, se separó de la norma de mama, la mama se volvió a 41 y nosotros nos quedamos con la 14. Y se cambió algo, pero desde el 2014 no se ha cambiado la norma mexicana. A pesar de todo el avance que ha tenido en pruebas moleculares, desde el 2007 no se ha cambiado la norma mexicana después de la modificación del 94. En el año 2014 hubo una reunión de varios expertos y varias escuelas que manejan todo lo que es patología del tracto genital inferior y hicieron una propuesta para cambiar esa norma. Y entonces proponen esto que les voy a presentar, donde ellos dicen que la detección no debe empezar a los 25, sino a los 21 años. Y debe hacerse a los 3 años, o debe hacerse también a los 3 años de inicio de vida sexual, independientemente de la edad. Posterior a esto, ellos también comprueban ratifican que no se debe hacer prueba de BPH para el tamizaje ni a la detección del ascus normal. Y de los 21 a los 25 años, solo citología. Y si esta citología está bien, se debe repetir cada 2 años. Ya si la citología sale alterada, ya cae en una cascada de colposcopía y biopsia. Y de acuerdo a si la biopsia es positiva, pasará a tratamiento. Si la biopsia es negativa, pasa de nuevo a control habitual. Y hablan por primera vez de la tipificación viral. Y hablan de la tipificación viral como parte de la detección de las lesiones precursoras. Y comentan que si la paciente tiene una citología normal, pero tiene un BPH de alto riesgo, 16 o 18, los otros no, la paciente debe pasar a colposcopía y a biopsia. Pero si la paciente tiene una citología normal o un BPH negativo, pasa normal. Pero si tiene un BPH positivo y una citología negativa, la paciente únicamente pasa a vigilancia a los 6 meses y se repite citología con BPH al año. Ellos son la primera vez que proponen esto y el tamizaje lo llevan hasta los 70 años. En la norma que todavía está vigente, el tamizaje es de los 25 a los 65 años y todavía no toman las pruebas moleculares como pruebas de tamizaje adecuadas. Y si se tamiza hasta los 70 años, diciendo que las pacientes después de los 70 años, si han tenido papanicolaos previos negativos, ya la posibilidad de que tengan algún riesgo va a ser muy bajo, a reserva de que tengan lesiones de alto grado o que hayan tenido una cirugía por una lesión de alto grado o cancerosa. La paciente debe seguir su tamizaje si esta lesión fue 20 años anteriores a la fecha que cumplan 65 o 70 años. De tal manera que la detección cada 3 años, solo con citología, en mujeres de 25 a 29 años. La norma mexicana dice que si una mujer la tamizamos 2 veces a los 25 años, pasa a un tamizaje normal cada 3 años. La prueba de detección cada 3 años con citología sola y cada 5 años con prueba de BPH, sola o en combinación en mujeres mayores de 30 a 65 años. En términos generales, si ustedes tienen una paciente de 30 para arriba y la quieren tamizar únicamente con citología, cada 3 años. Si la tamizan con citología y pruebas de BPH, es cada 5 años si las dos son negativas. Las mujeres que tienen pruebas negativas de más de 65 años, no son necesarias que la tamicen siempre y cuando no tengan parejas nuevas ni tengan lesiones desde el punto de vista clínico. Esta es la propuesta que tiene el servicio de oncología o los oncólogos que se juntaron en aquella ocasión, y en términos resumidos lo presento en este cuadro. En menores de 25 años no cribado,
de 30 a 65, citología cada 3 años, prueba de BPH simple cada 5 años, con test cada 5 años, mayor de 65, finalizar el tamizaje, y de 25 a 30 años cada 3 años. Después, años después, en el 2014, la FDA autoriza la prueba de tamizaje únicamente con tipificación viral, sin tomar citología. Y tenemos que también se debe hacer única y exclusivamente en mujeres arriba de 30 años. Si una mujer tiene un BPH positivo, pasa a colposcopía. Si una mujer no tiene un BPH positivo, entra a tamizaje normal, o si su tamizaje es de alto riesgo, pero no es 16 ni 18, entra a citología normal, a seguimiento a 12 meses. ¿Qué significa? Que únicamente el tamizaje del BPH 16 y el 18 se va a colposcopía y todos los demás entran a tamizaje normal, aunque sean BPHs de alto riesgo. No se repite una prueba de BPH antes de 1 año, porque se ha visto que el aclaramiento no se va a dar antes de 1 año en esas pacientes, y no tiene caso pedirle una prueba de 6 meses a una paciente cuando tiene un tamizaje positivo antes de los 12 meses, no hay que tamizarlas. Esto se aplicó en lugares donde no había, se hizo un estudio de más de 36,000 pacientes, donde se hizo la toma por un médico y la autotoma. Y la sensibilidad entre ambas, entre la autotoma que hizo el personal capacitado y la autotoma que hizo la propia paciente, tuvo las sensibilidades que ahí ven. Prácticamente la diferencia es poca para lesiones de alto riesgo o carcinomas in situ. El inconveniente de la autotoma, que sería hasta cierto punto el tamizaje más práctico y que abarcaría la mayor población posible, tiene un inconveniente, que es el costo. El costo por muestra, porque no nada más es tomar la muestra, sino esa muestra hay que transportarla, hay que leerla y hay que regresar el resultado. Cuesta $46 por prueba y lleva un procesamiento de laboratorio. La solución serían pruebas rápidas de bajo costo, en unas pruebas que se están diseñando, que son de 90 muestras, que se llena todo el set, y eso podría abatir los costos, y sería en un momento la prueba de tamizaje más importante, y estaría arriba en sensibilidad y en especificidad que el Papa Nicolau solo, que el Papa Nicolau con BPH y que la colposcopía. Si vemos el riesgo que va a tener una paciente en esta tabla de desarrollar un NIC3 cuando nos están reportando las lesiones, vamos a ver 3 ejemplos. Si tenemos en una paciente un reporte de un BPH positivo de alto riesgo y tenemos un Papa Nicolau positivo, la posibilidad de que esa paciente pueda desarrollar un NIC3 a 5 años es del 48.8%. Si tenemos una paciente con un BPH negativo, pero tenemos una paciente con una lesión de alto grado, la posibilidad de que esa paciente me pueda desarrollar una lesión NIC2 o NIC3 a 5 años o un carcinoma in situ es del 25.2%. Pero fíjense, queda en medio el ASCUS high o el ASCUS alto, que le llaman. Tiene casi la misma posibilidad de desarrollar un carcinoma o un NIC2 o un NIC3 que el negativo con cambio citológico de alto grado. Tiene 25.7. Entonces, ese reporte de un ASCUS de alto grado no hay que tomarlo tan a la ligera. De ahí para abajo, todo lo demás tiene un riesgo bajo a 5 años de desarrollar un NIC2 o un NIC3. Vean las siguientes y vean por qué nos dicen que cuando tomamos una citología, un COTES o una citología negativa y un BPH negativo, lo hagamos a 5 años. Porque vean la última fila. Dice BPH negativo, PAP normal, de 1.598.153 mujeres tamizadas.
el riesgo de que esa paciente tenga un NIC2 o un NIC3 a 5 años es del 0.02%. Por eso dicen, haz tu Papá Nicolau con tu prueba de BPH. Si salen las dos negativas, es más fácil esa mujer que la atropellen en el 5 de febrero a que tenga un cáncer cervicuterino. En eso está basado, no porque a alguien se le ocurrió. Todo tiene un porqué en este tipo de situaciones. Y esta tabla fue una tabla con muchas pacientes en que se siguió. El reporte del dolor de cabeza de muchos es el ASCUS, porque muchos dicen, bueno, me reportan una lesión de alto grado, pues ya sé qué hacerle. Nadie te va a discutir que hacer una lesión de alto grado. Bueno, en algunos países ya no se trata el NIC2, pero actualmente aquí se sigue tratando. Pero si tenemos una lesión de alto grado, una lesión ASCUS, pero tenemos un BPH de alto riesgo, en estas pacientes, en estas 100 pacientes, digamos, van a desarrollar un NIC2, una de cada 133. Si tenemos un ASCUS con un BPH de los otros, que no son 16 y 18, del 16 y el 18, vean cómo se va a convertir en 1 en 33. Pero si lo tenemos del 16, una de cada 3 pacientes puede desarrollar una lesión de gran cuidado. Entonces, el ASCUS con una combinación de un BPH 16 o 18 es el ASCUS que nos debemos preocupar. Los otros realmente no tienen más que un seguimiento habitual. En cuanto a la sensibilidad de las técnicas, pues ya quedamos, la citología es baja, el TS es alto, la toma de la muestra, el colector, son muchos factores que pueden hacer que se favorezca en un momento dado que la toma de la muestra sea más fácil en una que otra paciente. Vamos a hablar que todo lo que hemos hablado es de un tamizaje de rutina. ¿A qué llamamos un tamizaje de rutina? En mujeres inmunocompetentes, con cervix aparentemente normales, y la norma mexicana, como les digo, nos marca de 25 a 64 años. ¿Por qué no menos? Porque también se pone, ¿por qué no a los 20? Porque se ha visto o se ha comprobado que mujeres entre 15 y 19 años, la tasa de un CACU es de 0.1 por 100,000, prácticamente una de 1,000,000. Es más fácil que una paciente de esa edad tenga una leucemia, un osteosarcoma, un meningioma, que tenga un cáncer cervicuterino, igual a los 25 años. Por eso no se tamiza, porque esas mujeres realmente la posibilidad de que tengan un cáncer cervicuterino es muy baja, comparado con otros cánceres de esa edad. Y el ASCUS y las lesiones de bajo grado remiten espontáneamente en el 90% de estas pacientes. De tal manera que las menores de 25 años no las tamizamos, las de 25 a las 29, citología cada 3 años, no hacer pruebas de BPH. Entre 30 y 65 años, hacer el COTEX, si pueden, BPH con citología, ya sea líquida convencional, cada 5 años preferentemente, o PAP normal, si no quieren hacer el COTEX, cada 3 años. Después de los 65 años, suspender el tamizaje, y si la paciente tiene histerectomía, y la histerectomía no fue por un carcinoma in situ, ni fue por una lesión NIC3, ni nada de eso, la paciente no va a tener problemas de desarrollar un carcinoma. Se va a morir de cáncer de estómago, de cáncer de riñón o de colon, pero no se le va a morir de cáncer de vagina. La tasa de cáncer de vagina es 1 en 100,000. Entonces realmente no pasa a mayores. Mujeres de 65 años más, si no tienen historia de PAP anormal previo, tabaquismo y BPH anterior, nueva pareja sexual, inmunocompromiso, ahí entra una situación que se ha llamado el reciclaje sexual. Habitualmente en la actualidad tenemos muchas mujeres que a los 45, 50 años se separan, quedan viudas, se consiguen otra pareja, tienen otro novio, van al gimnasio, el entrenador está guapo, pero aparte como ya son mujeres de 50 años que ya no se embarazan, pues ya no les preocupa protegerse y entonces tienen sexo sin protección y luego llegan a los, también me ha pasado las que van a danza con los cubanos, abusadas, porque ahí tengo varios pacientes con condilomas, herpes y molusco por andar bailando con cubanos. Entonces, todas esas pacientes, hay que investigar esa parte porque esas pacientes pueden tener lesiones. Entonces, es muy diferente una paciente con una pareja estable
Entonces, esta parte de los pacientes de los 60 para arriba hay que tomarle con cierta reserva porque ya está cambiando un poco la historia dependiendo de la actividad de la paciente y pues del estado estable que tenga como pareja. El final del tamizaje, algunos proponen hasta los 80 años, con antecedentes de PAM normal, tabaquismo, antecedente de IVPH, antecedente de cáncer de sol de grado, nuevas parejas sexuales. Entonces, supuestamente lo que comentaba, que el tamizaje siguiera. Tenemos el tamizaje en poblaciones especiales, porque hasta ahorita estamos hablando de las pacientes normales, de las que llegan normal al consultorio, las que salen allá en el seguro y las agarran afuera todas, pero vamos a hablar de pacientes ya con condiciones especiales, como pacientes HIV positivas, con VPH persistente. Estas tienen un aumento de la tasa de lesiones de alto grado y aumento del riesgo de CACU. Se ha estudiado que estas pacientes, el tiempo de evolución de la historia natural del virus es de 10 a 15 años, pero en estas pacientes con VPH 16 puede ser de 5 años. Entonces, hay que tamizarlas más seguido. Son condiciones especiales, no es la paciente de tamizaje normal. Y las mujeres inmunosuprimidas como trasplantadas, que cada día hay más, enfermedades de la colágena y las enfermedades como el lupus, son pacientes que hacen un tiempo de historia natural de la enfermedad más corto y que hacen lesiones más graves en corto tiempo. Y a partir de los 21 años, si esa paciente, o un año después de la vida sexual, si esa paciente tiene un comportamiento sexual de riesgo, pacientes con ciertos oficios o ciertas profesiones, que las pueden poner en riesgo, pues hay que tamizarlas aunque no cumplan los 25 años como marca la norma. Sin mujeres con histerectomía, como ya los comentaba, si no hay antecedentes de VPH o CACU, no se tamiza, y lo mismo para la paciente que tiene una histerectomía subtotal, debe seguir un tamizaje habitual, porque tenemos pacientes que tuvieron histerectomías subtotales obstétricas y entonces hay que tamizarlas igual. Pacientes igual, histerectomía por cáncer cervicuterino, histerectomías, pacientes histerectomizadas con HIV, también pacientes, el tamizaje con mujeres vacunadas que dicen, yo ya me vacuné, no me voy a tamizar, hay que tamizarlas. El hecho de que tenga la vacuna no significa que no deba hacer su tamizaje o su citología cada 3 años o sus POTES cada 5 años. ¿Qué va a pasar con la paciente cuando la tratamos si tuvo un NIC2 o un NIC3? Vamos a hacerle primero una citología simple a los 6 meses y posteriormente una citología con POTES a los 12 y 24 meses. Ambos negativos, se repite de nuevo cada 3 años, pase a tamizaje normal. Si la citología es anormal o el VPH es positivo a los 6 meses, hay que hacerle de nuevo una colposcopía. ¿Qué pasa si una paciente nos reporta márgenes positivos? Si hay que hacerle una citología más legrado endocervical a los 4 o 6 meses y citología más VPH a los 4, 6 y 24 meses. Y si se llega a detectar de nuevo, pasa al grupo anterior para hacer de nuevo colposcopía y revisar si no ha vuelto a regenerar esa lesión. ¿Qué va a pasar cuando tenemos una paciente con citología y VPH negativo a los 6 meses de un cono? El riesgo de recurrencia va a ser del 4.6% nada más. ¿Qué pasa si la paciente tiene una citología y un VPH negativo a los 6 y 24 meses? El riesgo de recurrencia va a ser del 1.8%. ¿Y qué va a pasar si la paciente tiene una prueba de VPH positiva a los 6 meses? Su riesgo de recurrencia va a ser de 1 de cada 2 pacientes les va a volver a hacer lesión. Entonces, es muy importante cuando tenemos el seguimiento de estas pacientes, tener esto en cuenta para saber cómo las vamos a seguir. No significa que las tengamos que volver a tratar si no tienen lesión. La norma mexicana, como les comentaba, pues 2 papanicolaos negativos, repite cada 3 años, papanicolao positivo se va a colpos y ya lo demás, pues ya lo saben, colposcopía, repetir y todo lo que nos dice. ¿Qué va a pasar con nuestras pruebas moleculares? Tamizaje del cáncer del cervix, único o con citología, en citologías con ASCUS, por lo que comentábamos, si es un ASCUS de alto riesgo, hay que hacerle una prueba molecular.
El control post-tratamientos en pacientes posmenopáusicas cuando hay discrepancias entre la citología y la colposcopía y nos determina si hay una presencia de una lesión que esté otra vuelta, dando lesiones. La prueba de tamizaje va a ser la captura de híbridos en la que se van a correr varios virus, pero nos van a decir nada más estos virus son de alto o de bajo riesgo, nunca nos van a decir el tipo de virus. Y cuando hacemos la PCR, nos va a decir exactamente qué tipo de virus es el que estamos enfrentando. La diferencia en la actualidad entre una captura de híbridos y una PCR es muy poca en dinero, o sea que vale la pena más hacer una PCR a las pacientes. Y tenemos unas pruebas de inmunohistoquímica, que es el P16, si se acuerdan que mencioné al principio, y el Ki67, que son pruebas que nos van a permitir ver si ese tejido se está comportando, aunque sea una lesión de bajo grado, nos va a dar una lesión de alto grado. Entonces tenemos el P16 que va a ser por inmunohistoquímica y eso se nos van a reportar en la biopsia y nos va a dar la sobreexpresión y acumulación de P16, que significa que se está comportando ese virus de manera oncogénica y va a ser el color café que se ve en la lámina del lado derecho. Y la Ki67 nos va a hablar del marcador de proliferación celular, en la que vamos a ver si más de un tercio de ese tejido está con esa sobreexpresión de esta proteína, que son las manchas cafecitas que se ven del lado derecho, va a hacer que esa paciente que ahorita tenga una lesión de bajo grado, es una paciente que nos va a hacer una lesión de alto grado. Y lo más nuevo, hasta cierto punto, es la determinación del RNA mensajero E6 y E7 para determinar si esa paciente se están sobreexpresando el gen E6 y el E7, que es el que está bloqueando a los oncogenes supresores, que es el P53 y el PRB, y nos dice que esa paciente está haciendo un comportamiento realmente oncogénico ese virus y que la posibilidad que nos dé una lesión de alto grado es muy alta. Y volvemos al ASCUS. Mujeres de todas las edades que tengan un ASCUS, ya sea de bajo o de alto, la prueba de RNA mensajero nos puede dar qué hacer con esa paciente. Si la prueba de RNA mensajero sale negativa, pasa a seguimiento citológico a 12 meses. Si la paciente tiene un RNA mensajero positivo, pasa a colposcopía y muy probable a biopsia. Y nos da el riesgo de poder determinar, aunque esa paciente en ese momento tenga una lesión de bajo grado, va a ser de alto grado en un alto porcentaje. Lo mismo pasa cuando tenemos virus de alto riesgo. Prácticamente las pacientes van a pasar, si son virus 16 y 18, pasan al protocolo de colposcopía y biopsia, y si son virus alto riesgo, pero que no sean 16 y 18, pasan a citologías y a controles virales anuales. Estas son las recomendaciones de las 3 principales asociaciones de colposcopía y patología del tracto genital inferior de los Estados Unidos, donde nos dicen que cada una, el PAP solo cada 3 años, las 3, una es de la Asociación de Químico, la otra es de Patología del Cuello y la otra es de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Nada más PAP y COTES cada 5 años de 30 a 65 años y donde varían un poco es únicamente en la detección de BPH, que unas dicen cada 3 años y otras dicen cada 5 años las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo se comporta yo cuando tenemos un NIC? Ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué va a pasar con ese NIC? Pues vamos a ver que la regresión de un NIC 1 va a ser el 60%, de un NIC 2 va a ser del 40%, y de un NIC 3 puede ser hasta del 30%, aunque sea NIC 3. La persistencia va a ser 30, 35 y 50%. Y ya si ven abajo la progresión de invasión, un NIC 1 para que sea invasor va a ser menos del 1%, el NIC 2 5, pero el NIC 3 va a tener 20%. 2 de cada 10 mujeres van a tener un cáncer invasor. Y hacia abajo van a ver las edades que se va a presentar la invasión, va a ser alrededor de los 40, 45 años. Ya cuando tenemos la prueba de tamizaje o un test positivo, la paciente pasa a colposcopía, posteriormente a biopsia, y a lo que no queremos ver como la lesión del lado derecho, que ya es un carcinoma invasor. Mujeres sintomáticas, doctores, no son de tamizaje.
Aquella mujer que busca ayuda porque tiene sangrado poscoito, porque tiene infecciones de repetición, porque tiene algún síntoma ginecológico, deben ser revisadas. Esas pacientes no son tamizaje. No hay que ser como los caballos de ruedo, que dice la norma que si ya te hicieron tu Papá Nicolau, tienes 22 años o tienes 60, y dice la norma que no te debo tamizar, pero me estás viniendo por sangrado, hay que ponerles un espejo y revisarlas. Y si tienen que tomarle Papá Nicolau, tómenle Papá Nicolau. Y si tienen que tomar lo que le tengan que tomar, tómenselo. Yo he tenido pacientes con carcinomas invasores que han ido a diferentes hospitales durante 6 meses y nadie les puso un espejo porque tenían sangrado. Yo no concibo un ginecólogo que no ponga un espejo porque la paciente tenga sangrado. Se lo paso a un médico general, se lo paso a la enfermera. Yo conozco ginecólogos que mandan a hacer el Papá Nicolau al Chopo o al Polanco. ¿Saben la información que da poner un espejo? Estas pacientes que están anotadas allá no son tamizaje. Esas pacientes hay que revisarlas, así les hayan hecho el Papá Nicolau hace 6 meses, porque tiene la sensibilidad del 50. Si queremos realmente controlar el cáncer cervicuterino. Todo lo que vimos es prevención secundaria y vamos a terminar con la prevención primaria, que es poner la vacuna. Actualmente nada más tenemos la tetravalente, que es la Gardasil. Se ponen 2, 0, 2 y 6 meses. Y la nonavalenta, que viene como 0, 2 y 6 meses también. Ya nos la prometieron que para septiembre de este año la tenemos, esperemos que sí. Y si se fijan, son el 96% de los virus, que todo lo mencioné, son los que viene esta vacuna. En teoría, si esta vacuna llega, deberíamos tener protegida el 96% de las pacientes contra los VPH de alto riesgo más frecuentes. Prácticamente podríamos abatir el cáncer, pero qué pena. Tenemos más de 2 años que no ponemos vacunas en México, por diferentes razones. Y el problema es que este tipo de vacuna no llega a la población que realmente está mayor de riesgo. Llega a otro tipo de población, tendremos que seguir tamizando con Papá Nicolau o con lo que tengamos a mano. Pero viene el futuro. Y el futuro viene la vacuna terapéutica contra VPH de alto riesgo, que es la BG3100, que es un vector de ADN. Sus dosis son 0, 4 y 12 semanas. Lleva un estudio en tercera fase de investigación con mujeres que tienen un NIC2 y un NIC3. Se ha comprobado una regresión del 50% en las pacientes de esas lesiones y con un grupo de placebo que le inyectaron placebo, no inyectaron nada, de 30%. Y hay otra que también está en fase 3, que es la vacuna PEPCAM. Esos son péptidos de VPH contra el VPH16 y contra el E6. Esa vacuna también es curativa, es una sola dosis de 50 miligramos, se está colocando en mujeres con NIC2 y NIC3, con una tasa de regresión a 1 año del 83%. El defecto que tiene este estudio es que no tiene un grupo control. Y por eso no lo están aceptando. No tienen su grupo control, pero las pacientes que vacunaron, el 83% regresó. Y otra cosa, crea respuesta inmune contra el E6, contra el oncogen E6 del VPH de mayor riesgo. De tal manera que no solo cura, sino también te protege de futuras infecciones. Y para ser propositivo, el futuro, pues vamos, para poder controlar esos 1.500 millones de mujeres que nunca se han tamizado, hay que tener pruebas de VPH rápidas y de bajo costo. Autotoma, si hubiera una autotoma, miles de mujeres podrían hacerse la prueba y mandar la prueba por paquetería, mandar la prueba por correo, recibirlas en el laboratorio. Podríamos hacer alto volúmenes y colposcopía digital. Y alguna vez hablamos de colposcopía digital en uno de los congresos con un sobre inteligente, en donde realmente es un aparato que se adapta a un celular, que un celular lo tiene cualquiera, ya casi cualquiera tiene un celular, o todos, y ya con el celular hacer la captura de imágenes, haces eso, va a un software, el software te da un diagnóstico probable, se va en línea a un centro
donde están valoradas, te regresa la información, citas a la paciente y te dicen de dónde tomar la biopsia. La paciente que sale positiva se va a tratamiento y las pacientes negativas pasan a protocolo normal. Y se aprovecha que las pacientes que salieron normales de una vez a vacunarlas. Ese es el futuro para poder controlar el VPH. Realmente, ese es el sistema que ya existe. Es un software, se le coloca un iPhone o te le coloca cualquier tipo de eso. Viene con un software que se paga. Lo pones en tu celular, lo colocas, ves la imagen y da una imagen bastante buena. El software te dice qué diagnóstico probable tiene. Si aún así tienes duda y no quieres tomar la biopsia, te pones en contacto. En ese momento, si está disponible el contacto en España o en Venezuela, en Colombia, en Querétaro, donde esté, revísala esta y te dice, sí, yo la biopsia la tomaría en el radio de las 12 porque es la lesión de mayor grado. Citas a la paciente, toma la biopsia y se desencadena el proceso. Ese es el futuro y yo creo que es lo que podríamos hacer para no depender o seguir dependiendo del Papá Nicolau, que va a cumplir 80 años y seguimos teniendo como segunda causa de muerte el cáncer cervicouterino. Es preocupante, pero me preocupa más el de mama, porque el de mama está al doble del de uterino. ¿Y por qué me preocupa el de mama? Porque el de uterino conocemos desde el bebé hasta el anciano. Todo lo que va a pasar lo conocemos, todo. Y del de mama no conocemos más que la punta del iceberg. Y yo creo que es otra plática de otra cosa, pero espero que les haya servido y les sirva para su práctica diaria y que ojalá todos participemos y pongamos nuestro granito de arena en este flagelo que realmente mata a muchas mujeres. Y en lo que estuvimos acá platicando, es probable que haya muerto una mujer en México por cáncer cervicouterino. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, doctor Hernández Valle. Es un placer entregarle un presente en nombre del colegio. Y no es un reconocimiento. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas felicidades. El doctor Oscar Marín trae una libreta con la minuta del día de hoy y la lista de asistencia. Es importante que todos nos anotemos en esa lista de asistencia, ya que estamos haciendo un récord de asistentes y al final del año, pues vamos a dar un incentivo a los que más han acudido a las sesiones de manera presencial. Entonces, por favor, anótense todos en la lista. Muchísimas gracias. También la doctora Teresita Gallegos y Sandy Servín, si alguien no venía preparado, pero quiere pagar su anualidad, todavía estamos a tiempo. Nosotros tampoco veníamos preparados, pero ahí tenemos